Hola amigos, en el video de hoy vamos a comenzar con la lista de cálculo vectorial. Bien, vamos a empezar hablando de qué es un campo vectorial. Un campo vectorial f, que es una función de x y y, ¿sí? Que la escribo de esta forma, m en i más n en j, ¿sí? O en el espacio m en i más n en j más una o en k, ¿sí? Entonces, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto xy o xy z, ¿sí? Entonces, ese vector tiene como origen el punto que yo esté usando para evaluarlas, mn, y en este caso son funciones de x y y, de x, de y y de z, ¿sí? Todas son funciones de las tres variables o las dos variables que yo esté trabajando. Entonces, sabiendo esto, también debemos saber cuándo un campo es conservativo, ¿sí? Un campo conservativo cumple con la siguiente condición. Mi función f es el gradiente de otra función f minúscula. Entonces, esta función f minúscula la conocemos como función potencial. ¿Y qué sucede? Si el campo está en x y y, o sea, si depende de dos variables, él va a ser conservativo si la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, ¿sí? Y si estoy en función de x, y z, va a ser cuando el rotacional del campo sea el vector nulo, ¿sí? Rotacional es un vector. Y el rotacional es el gradiente cruz el campo. Entonces, simplemente ya con esta teoría podemos resolver ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Tenemos este ejercicio. Dado mi campo vectorial f menos y en i más x en j. Aquí no es menos, perdón. Es más y en i y x en j. Entonces, graficarlo y vamos a ver si es conservativo. Entonces, ¿cómo lo graficaríamos? Primero, una opción es empezar a darle valores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tengo el punto 1, 0? 1 en x, o sea, 1 para x, 0 para y. Pues tendría el vector j. ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, 0, 1? ¿Sí? Tendría el vector i. ¿Qué pasa cuando tengo 0, menos 1? ¿Sí? Tendría el vector menos i. ¿Y qué pasa cuando tengo el punto menos 1, 0? Entonces me genera el vector menos j. Entonces nosotros diríamos, bueno, me está generando eso. ¿Cómo lo grafico? Bien, para graficar el campo, yo voy a intentar graficar los vectores que di. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando tengo el punto 1, 0, 0, 1, 0, menos 1 y menos 1, 0, ¿sí? Bien, en este punto 1, 0, el vector es j, o sea, sería este. En el punto 0, 1, el vector es y, sería este. 0, menos 1, el vector es menos i, sería este.
Y menos 1, 0, el vector es menos j, sería este. Entonces, yo diría, bueno, pues esos vectores tienen una forma un tanto extraña, ¿sí? Porque no sabemos cómo se comportan en realidad, no sabemos qué es lo que está sucediendo con ellos. Entonces, la forma correcta de graficarlo sería ver qué función describen estos vectores. Entonces, se hace de esta forma. Encuentro el módulo del campo y lo igualo a una constante c. El módulo de ese campo sería y al cuadrado más x al cuadrado. Dentro de una raíz es igual a c. Si yo digo, bueno, x al cuadrado más y al cuadrado igual a c al cuadrado, pues esto es una familia de circunferencias centradas en el origen, ¿sí? De radio c. ¿Qué pasa cuando c vale 1? Pues esa es la circunferencia que pasa por todos estos puntos, ¿sí? Si c vale 2, bueno, por ejemplo sería esto. Si c vale 3, por ejemplo sería esto. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si c valiera 2, o sea, en estos puntos, yo debería tener algo así. Bien, debería tener algo así. Pero imagínense, es muy difícil graficar un vector para cada punto del plano. Entonces, por eso lo ideal es escribir esto, ¿sí? A veces es muy difícil reflejar la función, ¿sí? Reflejar qué función queda. Entonces, no se compliquen tanto con esto, porque para esto pues se usan mucho los programas como MATLAB, Maple, todos ellos que sirven para graficar campos vectoriales. Ahora vamos a ver si es conservativo. Yo tendría una m, voy a escribirla por aquí, ¿verdad? Yo sé que yo tengo una m de x y y que vale y, y una n de x y y que vale x, ¿sí? Entonces, si tengo esas funciones, ¿cuánto valdría la derivada de m con respecto de y? Valdría 1. Y la derivada de n con respecto a x también vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y ya pusimos una condición, que si pasaba esto, entonces f era conservativo. Y si f es conservativo, existe una función potencial que cumple con esta condición, ¿sí? F es igual al gradiente de la función potencial. Entonces vamos a encontrar esa función potencial. ¿Cómo la encontraríamos? Bien, yo tengo que f es el gradiente de la función potencial. Yo sé que el gradiente de cualquier función es la derivada con respecto de x en y la derivada con respecto de y en j. Si tuviera un z, pues sería en k. Debe ser igual a ¿quién? Este es el gradiente, ¿sí? A f, pero f vale y x. Entonces, para que dos vectores sean iguales, pues cada uno debe ser igual. Entonces yo tendría algo así: parcial de f con respecto de x en y parcial de f con respecto de y es x. Entonces yo puedo elegir cualquier camino, este o este. Voy a tomar este. Yo puedo despejar a la parcial de f y decir esto es y por la parcial de x, ¿sí? Si yo integro a ambos lados, yo puedo encontrar a mi función f, porque yo cambiaría este diferencial y por diferencial de x, ¿sí? Estoy escribiendo las derivadas parciales solo para justificar mi diferencial. Entonces, yo tendría que mi f de x y y
va a ser y por la integral del diferencial de x, es decir, y por x o x por y, como lo quieran escribir. Entonces, mi integral siempre me genera una constante de integración, pero en este caso no va a ser una constante. En este caso va a ser una función de las variables que me falten. Es decir, yo tenía x, me faltaba y. Entonces yo puedo escribir que me faltó una g de y, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo derive parcialmente esto, en función de x, elimino esa función de y, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro yo esta función? Bueno, yo voy a tomar mi función, la voy a sustituir en la derivada que me faltó y voy a ver qué sucede. Teníamos que mi función es x por y más una g de x. Y también teníamos que la parcial con respecto de y era x más nada. Entonces, yo sustituyo esta función aquí en la parcial, es decir, la parcial con respecto de y de x por y más g de x es igual a x, ¿sí? Si derivo parcialmente, pues tendría x más un g' de x. Debe ser igual a x. Esta y esta las puedo eliminar. ¿Y qué sucede? Mi g' de x vale 0. ¿Qué función al derivarla me da 0? Una constante. Entonces g de x debe ser una constante k. Quiere decir que mi función potencial era x por y más k. Bien, ¿qué sucede? Si por alguna razón yo no llegara a eliminar esto y me quedaran aquí cosas en función de x, debo integrar en función de x, ¿sí? No hay ningún problema, eso no importa mucho que digamos. Lo que en realidad importa es, bueno, pues, que yo pueda eliminar todo esto, ¿sí? Bien, me quedó k. Simplemente esta sería mi función. Entonces, esta sería una función que, digamos, describe al campo, ¿sí? Al campo gradiente. Si mirábamos nuestro campo, era algo así, ¿sí? Algo así, recuerdo bien, algo así, ¿sí? Era algo así. Bueno, pues si yo miro esta función potencial es x por y, ¿no? Entonces, habría que ver, este sería como la curva de nivel de esa función en el espacio. Esta sería la curva de nivel. Bien, vamos a seguir ahora con un ejercicio, pero en el espacio. Tenemos y por z en i más x por z en j más x por y en k. Entonces, tengo ese campo vectorial. Lo mismo, si es divergente, y si es divergente encuentre la función potencial. Entonces, ¿qué pasa? Este campo es muy complicado de graficar, ¿sí? Porque si yo intentara encontrar el módulo de eso, me quedaría ya al cuadrado por z al cuadrado más x cuadrado por z al cuadrado. Yo puedo sacar una z factor común, pero entonces allá no la puedo sacar. O sea, el término quedaría bastante complicado, ¿sí? Entonces, pues mejor evitaríamos analizar esa función, ¿sí? Y graficar. Podríamos dejarlo para después usando MATLAB. Entonces, bien. ¿Qué sé yo? Yo sé que f es el gradiente de una función potencial, es decir, que las derivadas parciales de esa función potencial son cada una de las funciones que tengo en mis coordenadas. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, igualito que
hace rato. Me voy a ir, por ejemplo, por este camino. Tendría parcial de f, voy a escribirla ya como diferencial de f, es y por z, diferencial de x, integro aquí, me quedaría f de x, y, z es igual a x por y por z, más una función. Pero ¿en función de qué variables? Bueno, yo tenía parcial de x, me faltaban y y z, entonces es una función de y y de z. Entonces hago el mismo procedimiento, la ingreso aquí o aquí, donde yo quiera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ingresarla por ejemplo aquí en la parcial de z. Tendríamos que la parcial en función de z es x por y por z más h de y z, ¿sí? Debe ser igual a x por y. Entonces, si derivo parcialmente en función de z, tendría x por y más h derivada en z de y z es igual a x por y, ¿sí? Bien, entonces yo elimino mi x por y, elimino mi x por y, y me quedaría que h derivada en función de z. Entonces voy a escribirla así, parcial de h en función de z es igual a 0. Bien, si despejo, me quedaría diferencial de h, que sería h, la integral sería h de y z, ¿sí? Sería igual a ¿quién? A una constante k, ¿sí? Porque es una función que al derivarla me dé 0. Entonces yo diría, bien, pues ya conseguí esa constante k, ya sé que esa función vale k. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado, por ejemplo, este camino? Si hubiese derivado por aquí, también me habría dado lo mismo. Pero si hubiese tomado este camino desde un principio, es decir, hubiese integrado aquí a f por la parcial de y. Bueno, pues hubiese pasado lo mismo, pero me hubiese quedado una función de x y de z, que cuando la ingresara me iba a dar 0, ¿sí? Entonces la idea es encontrar precisamente todas esas derivadas parciales, ¿sí? Todas esas derivadas parciales. La otra opción sería integrar por aquí, integrar por aquí, integrar por aquí, y al sumarlas tener otra función que también sería una constante, ¿sí? Vuelvo y repito, que pasaría lo mismo que en el caso anterior. Si en el caso anterior nuestra función no nos diera k, sino que diera cualquier cosa, pues es eso lo que me dé. Lo que me dé la integral, ¿sí? Si necesitaba integrar, integraba y sumaba la constante de integración que me genera la integral. No la puedo olvidar jamás. Bien, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like y suscríbete.